hacer un video enfocado solamente en polarización, eh, tratando de resumirlo bien, tratar de explicarlo de manera que les sirva. Partamos. Eh, la ecuación... Uy, partimos mal. El transistor tiene dos modos de operación, región activa y región de tríodo. Tenemos VDS, aquí está VOV, esta es la corriente del drain. La región de tríodo se caracteriza por, primero, ser una parábola invertida, es una cuadrática, y la región activa suele ser lineal. Bueno, es lineal. La región de activa suele utilizarse para amplificación, ya que al variar el voltaje de overshoot podemos mover esta curva hacia arriba y hacia abajo en grandes cantidades con pequeñas variaciones de voltaje de overshoot podemos variar ampliamente la corriente de la región activa. En cambio, la región de tríodo suele utilizarse acá abajo porque es útil para operar el transistor como un switch, con un elemento de muy poca resistencia. Ya, entonces, las ecuaciones del tríodo primero tenemos VOV es igual a VGS menos VT. Vamos a dibujar primero el transistor. Este es drain, y aquí está la flecha, este es el source, este es el gate. VOV es VGS menos VT. La corriente de triodo, la corriente de drain en región de triodo va a ser la constante de fabricación por VOV por VDS menos VDS cuadrado medios. Esta ecuación de acá representa la parábola invertida, la cuadrática, ¿ya? Y llega hasta el vértice. Llega exactamente hasta el vértice. Y esta parábola está centrada en VOV, esta parábola invertida. De esa forma, la corriente de drain en región activa va a ser exactamente la corriente del vértice, que es ya hasta donde satura el transistor. Ya más corriente no. Que es K medios VOV al cuadrado. Y estas son las dos ecuaciones del transistor. Y ya, el transistor es esto. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos que este transistor haga su trabajo? Bueno, existe la polarización por voltaje. Polarización de voltaje. La polarización de voltaje busca fijar un VOV de tal forma de escoger la curva en la que estamos trabajando. Puede ser perfectamente que tengamos un transistor con su gate y aquí nosotros pongamos un voltaje arbitrario entre gate y source. Este es gate, este es drain. ¿Esto qué hace? Hace que VGS sea igual a V. Esto dice VOV es igual a V menos VT. Estamos fijando un VOV. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que si el transistor está en región activa, su corriente va a ser ID igual a K medios por V menos VT al cuadrado. Y si está en tríodo, su corriente va a ser la constante de fabricación por V menos VT por VDS, que
aquí vamos a tener conectado algo. Menos BDS al cuadrado. Eso. ¿Ya? Naturalmente, esta ecuación es bastante más sencilla de resolver. Por eso yo les voy a recomendar siempre que cuando estén trabajando con amplificadores, que lo más probable es que el transistor esté en activa, asuman que el transistor está en activa. Y ya después al final ven si efectivamente la condición de activa se cumple. ¿Qué es la condición de activa? La condición de región activa nos dice que BDS tiene que ser mayor o igual, perdón, mayor o igual que VOB. Entonces, si aquí este circuito fuese una fuente de voltaje, bastaría que ese voltaje sea mayor que V más VT. Por ejemplo, esto. Si tenemos 10 volts conectados al transistor y una fuente de 5 volts conectado entre el gate y el source, vamos a tener que VDS, que es igual a 10, va a ser mayor que VGS, que es 5, menos VT. Ah, pero ¿qué ocurre? VT importa. VT importa. Y imagínense si este transistor eh, tuviese un VT de 5 volts. Si VT es de 5 volts, o sea, para partir, el VT, como es el voltaje mínimo de conducción, el transistor no conduciría. Eh, pero, a ver, ¿qué podemos hacer para que estemos como en la frontera? Digamos que en vez de 5 van a ser 15. Entonces, en el drain nosotros conectamos una fuente de 10 volts y en el gate conectamos una fuente de 15. Entonces, para que estén activas, nuestro VGS menos el VT tiene que ser menor que 10 volts. Menor o igual. Entonces, esto nos exige que el transistor con el que estemos operando tenga un VT mayor que 5 volts. ¿Ya? Entonces, este es un transistor polarizado con voltaje, con un VGS de 15. Para que estén activa, su VT tendría que ser mayor a 5 volts. Y si su VT fuese de 10 volts, por ejemplo, tenemos que VOB va a ser igual a 15 menos 10. Esto es 5 volts. Y 10 es mayor o igual que 5 volts. Así que si nuestro VT fuese de 10 volts, nuestro transistor estaría en activa. En cambio, si nuestro VT fuese de 1 volt, tendríamos que VOB sería 15 menos 1, son 14 volts, y 10 volts, que es el voltaje VDS, 10, no es mayor o igual que 14. Y nuestro transistor estaría operando como trío, como un switch, básicamente. En esencia, la polarización por voltaje es esto. Eh, pero podemos hacerlo quizás un poco más sofisticado. Podemos poner un divisor de tensión, por ejemplo. Uy, divisor de tensión. Entonces, en este caso tendríamos que VDS
es igual a VDD, VGS es igual a VDD por R2 sobre R1 más R2. VOB va a ser igual a VDD R2 sobre R1 más R2 menos VT. Entonces, para que nuestro transistor esté operando en región activa, tiene por condición que VDD sea mayor o igual que VDD por R2 sobre R1 más R2 menos VT. Y si está en activa, si esta condición se cumple, nosotros podemos decir que la corriente por el transistor va a ser igual a la constante de fabricación medios por este término de acá, VDD, que es VOB, el voltaje de overshoot, por R2 sobre R1 más R2 menos VT al cuadrado. ¿Ya? Este es como el segundo paso en polarización por voltaje. El tercer paso sería poner resistencia de carga, por ejemplo. Uy, armamento. Se me perdió. Ahí está. Podemos armar nuestro circuito VDD R1, R2 y R3. Aquí nuestro voltaje de drain ya no es VDD, no es tan fácil como antes, va a ser VDD, perdón, VDS, va a ser nuestro voltaje de la fuente menos la corriente que esté pasando por el transistor por R3, ¿ya? Nuestro voltaje de gate va a ser exactamente igual, de GS, de hecho, va a ser exactamente igual que antes, va a ser VDD por R2 sobre R1 más R2. Nuestro voltaje de overshoot va a ser el VGS menos el VT. Y aquí ya empiezan las sutilezas. Para que el transistor esté en activa, todavía tiene que cumplirse que el voltaje VDS sea mayor que el voltaje de overshoot. El problema es que el que esté en activa depende de la corriente que esté pasando por él. Ahora ya no podemos decir, ya, si este voltaje es mayor que este, está en activa. Ahora tenemos que resolver la ecuación de la corriente, la ecuación cuadrática. Y tenemos que cumplir que VDS sea mayor o igual que VOB. ¿Esto qué quiere decir? Que VDD menos la corriente R3 tiene que ser mayor o igual que VDD por R2 sobre R1 más R2 menos VT. Nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos decir, supongamos activa. Suponemos activa para resolver. Entonces nosotros decimos que ID va a ser igual a K medios. Por lo mismo que teníamos antes. VDD R2 sobre R1 más R2 menos VT al cuadrado. Entonces, si el transistor está en activa, esta va a ser su corriente. Y lo que hacemos ahora es agarrar esta corriente y ponerla en la desigualdad y ver si se cumple que estaba o no en activa. Si la desigualdad se cumple, entonces ya tenemos el voltaje y la corriente en todos los puntos del circuito. Y el circuito estaría resuelto. Entonces, VDD menos R3 por K medios sobre VDD R2 sobre R1 más R2 menos VT al cuadrado. Tiene que ser mayor
o igual que VDD R2 sobre R1 más R2 menos VT. ¿Ya? Si esto se cumple, el transistor estaba en activa. Si no se cumple y queremos calcular la corriente, tenemos que usar la ecuación de Triodo porque no está en activa. Si no se cumple, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que decir ID va a ser igual a la constante de fabricación por el voltaje de overshoot, que es VDD R2 sobre R1 más R2 menos VT por VDS, pero ¿cuánto es VDS? Es VDD menos ID por R3 menos VDS, que es VDD menos IDR3 medios, esto al cuadrado. Y aquí vemos que la única incógnita es la corriente. I, I, e I. Pero tendríamos que resolver esta función cuadrática con la fórmula general o una herramienta matemática como Wolfram. Entonces, es notablemente más sencillo calcular la corriente de activa que la corriente de triodo. En corriente de activa tenemos que resolver una cuadrática, sí, pero la verdad es que es bastante amigable, ¿no? La mayoría de las cosas son constantes. Em, pero ya resolver la ecuación de trío ya no es tan simple. Entonces, a menos que sea estrictamente necesario, no les recomiendo partir resolviendo la ecuación de trío para ver si está en el trío. Mejor resolver la ecuación de activa y descartar que esté en activa. Es decir, no puede estar en activa. El cuarto paso para la polarización de voltaje en complejidad es el ejercicio de una ayudantía. Bueno, el ejercicio de la ayudantía, que es decir, VDD, tenemos nuestra resistencia R3, nuestra resistencia R1, R2 y una resistencia de degeneración que nos permite tener realimentación negativa, que nos protege el circuito de sobrecorrientes. ¿Por qué? Si la corriente que está pasando por aquí aumenta mucho, el voltaje de este nodo de acá, este voltaje va a empezar a subir. Entonces, el voltaje VGS va a empezar a bajar y el transistor se va a cerrar. Entonces la corriente va a disminuir. Es una forma de proteger, de que el circuito se autoproteja de sobrecorrientes. Bien. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos prácticamente lo mismo que antes, pero con pequeñas diferencias. Tenemos que VG o VGS es igual a VDD R2 sobre R1 más R2, voltaje de overshoot es igual a VDD R2 sobre R1 más R2 menos VT. Tenemos que... ven, ya me ando equivocando. El voltaje VGS, este es VG. Este es VG. Para obtener VGS tengo que restarle VS, que es la corriente que esté pasando por el transistor, por la resistencia de degeneración. Y el voltaje de overshoot va a ser el VGS menos el VT. ¿Ya? O sea, ya empieza a ser más interesante las expresiones. Tenemos también que el VDS van a ser los 15, o sea, perdón, los 15. Estaba pensando en otro ejercicio. Va a ser el VDD menos el voltaje que cae en las resistencias, que son R3 más RD por la corriente.
¿Ya? Y ahora nosotros nos preguntamos. Tenemos los voltajes que son incógnitas porque dependen de la corriente y la corriente no tenemos ni idea de qué es porque no sabemos en qué región está operando el transistor. Hacemos lo mismo de siempre. Suponemos región activa porque la corriente activa es ligeramente más sencilla de resolver. Entonces decimos corriente activa cada medios por VOB al cuadrado. Pero VOB es este pastel de acá arriba. Esto es... ¿Cómo hago el copy? Control C. Sí, ahí estamos. Uy, por este chorizo de acá al cuadrado. Y vemos que la corriente está fuera y dentro del, del paréntesis al cuadrado, por lo que va a haber que resolver esta ecuación cuadrática. Es, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que resolverla, no tenemos otra opción. Eh, Podemos derechamente expandir. Ya, expandamos mejor. Para que no me tomen por loco. Tenemos primer término al cuadrado. Acá falta una R. Primer término al cuadrado. Menos el doble del primer término. Por el segundo término. Más el segundo término al cuadrado. Eh, entonces tendríamos 0 igual a id cuadrado rd cuadrado más id factor común de eh, menos 2 rd bdd r2 bdd r2 sobre r1 más r2 menos bt menos 2 partido en k. El 2 pasa para allá, k pasa para acá y después pasamos restando ese término. Más c. Y c es ese término de ahí. B de R2 sobre R1 más R2 menos BT al cuadrado. Podemos notar que esto es una constante. Esto de acá también es una constante. Bueno, todo este paréntesis es una constante. Y todo esto es una constante. Por lo que podemos resolverlo por fórmula general. Ya. Ahora, ¿pero qué pasa si, por ejemplo, conectamos el gate a tierra? Y tenemos este circuito acá. Tenemos el mismo R3 de antes. Tenemos nuestra resistencia de degeneración. Y nosotros fijamos esto acá. Y aquí ponemos... Conectamos esto a una fuente de voltaje. Aquí podemos tener VDD. Y aquí tenemos menos VDD. ¿Qué pasa acá? Esto también es una polarización por voltaje. Porque lo único que diferimos es... De hecho, es como poner un offset negativo a lo que teníamos antes. Lo que teníamos antes era
esto, que es como tener una fuente acá y esto a tierra. Entonces, este lo bajamos a tierra y esta tierra lo bajamos a un voltaje negativo. ¿Eh? En esencia es exactamente lo mismo. Una polarización por voltaje. Entonces, aquí ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que VGS va a ser igual a menos VDD más el voltaje que sube en la resistencia, que va a ser RD por ID. VD, voltaje de drain, va a ser VDD menos la corriente que esté pasando por el transistor por la resistencia R3. El voltaje de source va a ser VGS. Aquí cometí un error. VGS es igual a 0 menos ese voltaje de ahí. ¿Por qué? Porque el voltaje de source es menos VDD más RD por ID. ¿eh? Entonces nuestro VDS va a ser igual a VDD menos ID, factor común de R3, R3 más RD, esto, más VDD. ¿Ok? Entonces VDS va a ser igual a 2 VDD menos lo que cae en las resistencias. Ya. ¿Cómo sabemos si están activas? Condición de activa. VDS mayor o igual que VOB. Entonces tenemos que 2 VDD menos ID por R3 más RD tiene que ser mayor o igual que VGS menos VT. VGS es VDD menos RD por ID menos VT. ¿Ya? Ok. Problema, no conocemos la corriente. Siempre es, claro, tenemos nuestra condición de activa. El problema es que no podemos corroborarla porque no conocemos la corriente. ¿Cómo conocemos la corriente? Tenemos que suponer activa, no nos queda de otra. Entonces tenemos que decir que ID va a ser igual a la constante de fabricación medios por VOB al cuadrado. Este término de acá. VOB al cuadrado. Calculamos esta corriente y como vemos depende de sí misma, por lo que hay que resolver la cuadrática. Y el resultado lo reemplazamos en esa ecuación de ahí. Bueno, al resolver una cuadrática nos van a aparecer dos valores. Bueno, nos va a aparecer 0 valores, un valor o dos valores. Lo más común es que aparezcan dos valores. Solamente uno de ellos es coherente con el circuito. Una solución, por ejemplo, para este circuito podría ser ID igual a 0, ID igual a, no sé, eh, corriente por resistencia, claro, VDD sobre RD.
si nuestra corriente tiende a cero, si nuestra corriente tiende a cero, el voltaje de source va a tender a menos VDD, ¿ya? Y el VGS va a tender a menos VDD. Si la corriente tiende a cero, VGS va a tender a VDD, ¿ya? Pero si la corriente es VDD sobre RD, el voltaje de source va a tender a 0. Y VGS tendería a 0 también. Y el transistor ya no estaría conduciendo porque el VGS sería 0, que 0 es menor que el VT, y el VT es el mínimo VGS que se necesita para que el transistor conduzca. Polarización por voltaje no es más que eso. Ahora, vamos con la polarización por corriente. Ya. Vamos con polarización por corriente. La polarización por corriente es un poco más restringida que la polarización por voltaje. En la forma de que podemos conectar una fuente de corriente o por el drain o por el source del transistor. No hay muchas más opciones. Entonces podríamos tener nuestro transistor, no sé, con esta tierra, con una fuente de corriente en esta dirección. Aquí un VDD. O podríamos tener nuestro transistor con una fuente de corriente arriba y un menos VDD acá abajo. ¿Ok? O más que un menos VDD, podríamos ser un poco más realistas y una resistencia del VDD, una resistencia y el menos VDD. ¿Qué ocurre acá? Acá nosotros conocemos la corriente. Ahora no tenemos que calcular la corriente. Conocemos la corriente. Porque estamos forzando una corriente por el transistor. Lo que ahora tenemos que calcular son los voltajes de operación. ¿Ya? Ocupando la misma ecuación que antes. Las mismas ecuaciones. Solamente que el trabajo se invierte. Tomemos por ejemplo el primer circuito. Tenemos que la corriente de drain va a ser I. Nuestro voltaje de drain va a ser VDD menos RI. Nuestro voltaje de gate va a ser igual a 0. Y nuestro voltaje de source va a ser igual a algo. Algo va a ser nuestro voltaje de source. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es suponer que el transistor opera en región activa. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestra ecuación de siempre. Tenemos ID igual a K medios por VGS menos VT al cuadrado. ¿Bien? Entonces, si nosotros decimos que 2ID partido en K raíz cuadrada de esto más VT va a ser nuestro VGS. ¿Ya? Entonces, si el transistor está en activa, nuestro VGS va a ser esta expresión de acá. Como conocemos el voltaje de gate, lo que vamos a estar obteniendo acá es menos voltaje de source. ¿Ya? Entonces, VGS nos va a dar, no sé, 3 volts. ¿Ya? Eso significa que
en el gate nosotros tenemos 0 y en el source nosotros vamos a necesitar -3. ¿Ya? Ese sería el voltaje que está forzando nuestra fuente de corriente para polarizar este transistor en región activa. Nosotros tenemos R y VDD. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos si nuestro transistor está activo? Bueno, conocemos la corriente, porque es la forzada por la polarización por corriente, y conocemos el voltaje de gate y conocemos el voltaje de source. Entonces, la condición de activa dice VDS mayor o igual a VOB. ¿Ya? Y VDS va a ser VDD menos nuestra corriente I por la resistencia. ¿Ya? I por ID por R. Y esto tiene que ser mayor que VGS mayor o igual que VGS menos VT. 3 menos VT. Nosotros conocemos el voltaje de la fuente, conocemos la corriente que estamos forzando en la polarización, conocemos la resistencia, conocemos el VT porque es un parámetro del circuito. Es decir, conocemos todo y podemos saber si esta desigualdad es cierta. Si la desigualdad es cierta, sabemos que el transistor estaba en activa y la corriente es la corriente que es y el voltaje VGS es 3 volt y el voltaje de drain va a ser esta cosa de aquí arriba. Y todos felices. Pero si no lo es, si esta desigualdad no es cierta, tenemos que entrar a la ecuación de Triodo, que va a decir que la corriente que pasa por el transistor va a ser igual a la constante de fabricación por el voltaje de overshoot por VDS. Y ojo acá. VOB es igual a V es A menos VS menos VT. ¿Ya? Porque el voltaje de gate es 0. Y VDS es igual a... Esto es... VDS es VDD menos la corriente por la resistencia menos el voltaje de source. Entonces, la ecuación de Triodo nos quedaría menos VS menos VT por VDD menos I por R, corriente de drain, menos VS por el voltaje VDS al cuadrado medios, que es VDD, o sea, más, menos, por menos VDD menos la corriente de drain por la resistencia menos el voltaje de source, que esto es VDS al cuadrado medios. Cierro paréntesis. Ese paréntesis va con este paréntesis. Entonces, conozco ID, conozco K, conozco VT, conozco VDD, la resistencia, la corriente, resistencia, voltaje de la fuente. Con esta ecuación, lo que nosotros vamos a obtener es el voltaje de source. Al igual que lo que hicimos acá. Nosotros con la ecuación cuadrática de activa podíamos obtener VGS. Y como G era 0, sabíamos que VS tenía que ser -3. Si esta desigualdad no se cumplía, que era la condición de activa, entonces teníamos para calcular los voltajes que usar la ecuación de Triodo. Y la ecuación de Triodo es esta de acá. Resolviendo esta ecuación obtenemos el voltaje de source. Y vuelvo a insistir, es mucho más fácil para saber si está en activa o no resolver primeramente esto de acá y rechazar activa y ya después volver a calcular esto que derechamente calcular Triodo y descartar y después tener que volver. O sea,
Mientras exista la posibilidad de no tener que calcular esto, mejor para ustedes. Ya. Em, para este circuito de acá es exactamente lo mismo, solamente que en vez la incógnita, en vez ahora de ser el voltaje de source, va a ser el voltaje de drain. Bueno, de drain y de source, pero como estamos forzando una corriente, el voltaje de source va a ser como automático. Sabemos que el voltaje de gate va a ser 0, el voltaje de source va a ser menos VDD más la corriente forzada por la resistencia, y VDS va a ser el voltaje de drain menos esta cosa, que sería más VDD menos IR. ¿Ya? VDS. VGS sería igual a VDD menos IR. Ahí está. Y hacemos exactamente lo mismo que antes. Pido perdón por el lapsus mental. Este circuito que tenemos acá es bastante particular. ¿Qué ocurre con él? Usualmente las fuentes de polarización por corriente no suelen colocarse en el drain a menos que estemos hablando de un espejo de corriente. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con este circuito? Que al nosotros forzar una corriente, también estamos forzando el VGS. Ya no podemos calcularlo, o sea, no es una variable VGS. VGS es constante. O sea, el voltaje de overshoot es una constante. En este circuito de acá tenemos que VOV va a ser igual a VDD menos I por R menos VT. Y resulta que tenemos la corriente y tenemos el voltaje de overshoot forzado por esa misma corriente. Pero si se dan cuenta, en la ecuación de activa tenemos ID igual a K medios por VOV al cuadrado. O sea, tenemos dos ecuaciones diferentes que nos relacionan las mismas variables. ¿Ya? Aquí hay dos opciones. O el transistor está en activa y la resistencia y el voltaje VDD son los voltajes justos que lo permiten, tal que estas dos ecuaciones en ese punto de operación se intersecten. ¿A qué me refiero? Entonces la curva del transistor va a estar fija y va a ser esta. ¿Ya? Ok. Pero nosotros también estamos fijando una corriente de drain, ¿verdad? La fuente de corriente está polarizando. Entonces la corriente solamente va a intersectar la curva de trabajo del MOSFET en un punto. Y ese punto puede ser activa o puede ser trío. Todo depende del VOV. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es en qué punto estamos trabajando. Si estamos en activa o estamos en trío. Pero ahora la variable que estamos buscando es el voltaje de drain. ¿Por qué? Porque es lo único que puede cambiar. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos dos opciones, trío o activa. Partamos con activa. En activa tenemos que la corriente va a ser igual a K medios por VOV al cuadrado, que es VDD menos IR menos VT al cuadrado. ¿Cuál es el problema? Esto no es una ecuación, es una igualdad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos polarizando por corriente, la constante de fabricación es constante, la fuente de abajo es constante, la corriente es la de polarización, la resistencia es constante y el VT es constante.
Esto ya no es una ecuación, es una igualdad. Si esta igualdad se cumple, si se cumple, significa que la curva del transistor que nosotros impusimos con con el VOV y la corriente que estamos forzando chocan perfecto. Están perfectamente alineadas y el transistor está trabajando en activa. Y el voltaje de drain puede ser cualquiera desde el VOV hacia allá. Cualquiera, no tenemos cómo saberlo. No tenemos cómo saberlo. No si estamos considerando que esta curva no tiene pendiente. Si estamos trabajando con transistores reales, fijamos la curva de operación, pero la curva de operación, no sé si se acuerdan, que tenía una pequeña pendiente. Entonces, al fijar una corriente, esto va a intersectar solamente en un punto. Y ese punto va a fijar el VDS. ¿Ya? Pero para poder encontrar esto, tenemos que usar la ecuación de I igual a K medios por VOV al cuadrado por 1 más lambda BDS. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya que esto es constante y esto es constante, podemos encontrar BDS, pero necesitamos que lambda sea diferente de 0. Si lambda es 0, hay infinitas soluciones de BDS para este circuito. ¿Ya? Ok. En cambio, si estamos en triodo, la corriente va a estar como por acá. Y vamos a intersectar este punto de acá, que es el de la cuadrática. Entonces, eh, vamos a tener que la corriente, región de triodo, ¿ya? Activa. La corriente va a ser igual a la constante de fabricación por el VOV, que es fijo, porque al forzar la corriente estamos forzando un VOV fijo, por VDS menos VDS al cuadrado medios, ¿ya? Entonces, como este es fijo y este es fijo, podemos calcular BDS en región de triodo, ¿ya? Y eso sería polarización con fuente de corriente en el drain si tenemos el voltaje del gate fijo, ¿ya? Em, esta polarización yo diría que está derechamente mal pensada, mal hecha, porque no deja libertades, es como si tuvieses al transistor completamente restringido en su forma de operación, ¿ya? En el caso de que tengamos una fuente de corriente en el drain, va a ser algo más parecido a lo que vimos en lo que vieron en el control. Sería una corriente que va al transistor. Estamos conectados con una resistencia R1 y una resistencia R2 a tierra, ¿ya? Este transistor está polarizado por corriente, por una fuente de corriente. Y ahora el voltaje de gate ya no es constante. Entonces, la solución de activa no va a ser no va a ser no va a ser tan restrictiva como antes, porque antes, al forzar una corriente por el transistor y poner una resistencia, y poner esto a tierra y poner esto a un voltaje B, el voltaje en este nodo va a ser IR. Y si tú fuerzas el voltaje del gate, DGS se vuelve constante. Y si DGS es constante, la curva de operación del transistor es constante, es la que es. Y el VDS va a ser simplemente la intersección entre la corriente constante que estamos forzando y la curva de operación. Sería la corriente y esta es la curva generada por el VOV constante que estamos forzando. ¿Ya?
esta polarización vamos a tener que ya. El voltaje de gate va a ser el voltaje de drain por la resistencia 2 sobre la resistencia 2 más la resistencia 1. ¿Ya? Y como el voltaje de source es 0, podemos decir que VOB es voltaje de drain por R2 sobre R2 más R1 menos VT. Ahora, tenemos VOB. Lo mismo de siempre. Vamos a suponer que estamos operando en una región activa y que nuestra corriente de drain va a ser igual a la constante de fabricación medios por VOB al cuadrado. ¿Qué ocurre? Que la corriente de drain está estrechamente relacionada con la corriente que estamos forzando a través del transistor. Tal que la corriente de la fuente de corriente va a ser igual a la corriente de drain más la corriente que se está yendo por las resistencias, que es el voltaje de drain sobre R1 más R2. Entonces, tenemos otra ecuación para la corriente de drain, que es I menos VD sobre R1 más R2 es igual a ID. Y si suponemos activa, esto es igual a K medios por VOV, que es VD por R2 sobre R1 más R2 menos VT al cuadrado. Sí, perdón. Pues, con esta ecuación ahora podemos resolver el voltaje de drain. ¿Ya? Y con el voltaje de drain podemos hacer el divisor resistivo y obtener el voltaje de overshoot y ver si efectivamente el voltaje de drain es mayor o no que el voltaje de overshoot. Esto quedaría de la siguiente forma: quedaría que la corriente menos la corriente que va por las resistencias, vamos a poner K medios acá, K medios por la corriente y K medios por esto, va a ser igual a V de R2 sobre R1 más R2, esto al cuadrado y V al cuadrado, menos 2 veces V de R2 sobre R1 más R2 por VT menos VT cuadrado. Y con esta ecuación cuadrática podemos calcular VD. Y con VD podemos calcular VG, ya que VG va a ser igual a VD por R2 sobre R1 más R2. ¿Ya? Y podemos calcular VOB, que va a ser VG menos VT. Y podemos corroborar si efectivamente VDS era o no era mayor que VOB. Si esta condición no se cumple, entonces estábamos en trío. Creo que eso sería todo lo necesario para que ustedes puedan resolver cualquier ejercicio de polarización, ya sea de voltaje o de corriente, ya que vimos cómo si tenemos la fuente de corriente en el source podemos obtener el voltaje de source eh, que nos permita que el transistor esté operando en región activa y después corroborar si efectivamente está en activa, o en el caso de tener una corriente forzada en el drain, podemos ver cómo esta corriente encuentra el equilibrio con el voltaje de overshoot para poder circular a través del transistor.
Como ven, al final los transistores es simplemente em, obtener las expresiones de los voltajes, después meter los voltajes en las ecuaciones, ya sea de activa o de triodo, les recomiendo que sea las de activa, corroborar si estaban activa con los resultados de las ecuaciones, y si estaban activa, entonces resolvieron bien el ejercicio. Y si no estaban activas, van a tener que pasarse a la ecuación de triodo. Pero insisto que en amplificadores los transistores siempre van a estar en activa. A menos que el ejercicio sea de que el amplificador esté fallando, encuentre el problema y que el problema sea que no está en activo. Creo que eso sería todo.